propio Estado, pero nos tenemos que ir a corte, regresamos, quédense con nosotros. En el discurso del 1 de diciembre en Palacio Nacional, el momento en el que más se aplaudió al presidente Enrique Peña Nieto fue cuando habló de la educación, de la necesidad de tener educación de calidad. Al día siguiente, en el Pacto por México, también se destacó la idea de que iban contra los poderes fácticos, y todo mundo sabemos que uno de los poderes fácticos más agresivos y ostentosos es el del Bester Gordillo. De hecho, es la primera gran reforma que procesan los partidos y Enrique Peña Nieto. ¿Qué lecciones nos deja esta reforma a la educación que se completó en un tiempo récord, muy rápido? Lo primero que va a ser es una reforma indudable, pero no es tan profunda como la habíamos anticipado. Es una reforma negociada, acordada entre los partidos Peña Nieto y el Bester Gordillo, porque le dejan a la profesora el control del sindicato. De hecho, le entregan la toma de nota, es decir, la autorización a las reformas estatutarias que le permiten seguir siendo presidenta o lideresa por toda la eternidad, si así lo desea. Si así lo decide la biología y la voluntad de la maestra. Pero más allá de eso, todavía no tenemos garantías de que pronto empezaremos a ver resultados en calidad. Por tanto, creo que ya se puede hacer una conclusión. Las reformas que vamos a ver por el Pacto por México van a tener esa característica. Van a ser reformas negociadas con los poderes fácticos que van a tener sus límites. Si la sociedad está interesada, por ejemplo, en que todos los profesores sean evaluados y que la evaluación sea el criterio para que se mantengan en el cargo o no, o lleguen a las direcciones de las escuelas, vamos a tener que seguir presionando, porque ni los partidos ni Peña Nieto parecen estar dispuestos a ir en ese u otros temas hasta el fondo. Yo creo que lo dices perfectamente, la ciudad debe seguir empujando. Ha conseguido mucho ahora en los temas educativos, ha logrado plantear las preguntas correctas y hay todo un movimiento que le pide al legislativo que considere que en esta reforma constitucional se incluya la idea de calidad educativa, ¿no? La calidad como una aspiración permanente, pero sí tendrá que haber un monitoreo muy cercano de las organizaciones, algunas de ellas muy especializadas en temas educativos, para que esto no sea algo puramente retórico. Yo tengo la impresión, no sé si compartan conmigo la analogía, que es una especie de tratado de Tordesillas ¿no? Es decir, lo que hacen es dividirse el mundo que están descubriendo y le dice al gobierno, al Bester Gordillo, a ver, lo que no puede ser es que tú gobiernes la educación como sucedió con los 2 sexenios anteriores. Entiéndeme que eso no puede seguir ocurriendo, no siendo el PRI presidente, pero te damos otros espacios. Por ejemplo, el oficial mayor de la Sede Sol es un hombre destacadamente gordillista y no parece que esto haya generado un gran oleaje político o desconcertante oleaje político. Creo que en términos generales lo que la reforma hace es desplazar a muchísimos años el movimiento de la reforma educativa. Ya hay algunas resistencias visibles, por ejemplo la CENTE ha dicho que interpondrá amparos masivos en contra de la evaluación. Curioso que en este país todavía tengas esta especie de resistencia medieval de decir, no, a mí no me somete a evaluaciones porque eso no lo puedo tolerar. Por tanto, creo que veremos en los próximos meses una tendencia a acomodarse las grandes estructuras políticas y sí la presión social será fundamental para que esta demanda de calidad educativa, que realmente la vida de los chicos, especialmente en las entidades menos favorecidas, sea una realidad. Es complicado esto. Bueno, en primer lugar hay que decir que todavía no está aprobada, aunque nos han dicho que hay consenso. Y lo digo porque, en efecto, hoy en la mañana, bueno, ayer en la noche, había declarado ya el CENTE que está analizando la reforma y en particular que le está poniendo lupa a las modificaciones en el artículo 3º. Me preocupa que simplemente se trate de poner un derecho humano más, un derecho fundamental más, el derecho a una educación de calidad, porque somos buenísimos para poner derechos en la Constitución que después no tenemos forma de hacerlos valer.
¿Qué es lo que pasa con esto? Y yo felicito muchísimo a las organizaciones sociales que elevaron y elevaron el listón hasta que fueron logrando. Esto es una cosa muy importante, pero, y ni modo, hay que hablar de los peros, hacerla, digamos, ya en la operación va a llevar muchos años que esto empiece a redundar en un beneficio en la calidad. Claro, por algún lugar se tiene que empezar y tiene dos patas muy importantes. El servicio docente, se llama el servicio profesional docente, o la carrera docente, por una parte, y esta cuestión de la venta de plazas. Esa es la parte educativa, pero insisto, va a tardar mucho. La otra parte es que sí le dan un golpe a una de los pilares, a una de las fuentes básicas del poder del sindicato, que es el control sobre el reparto de las plazas. ¿Cuánto va a llevar esto? Tampoco lo sabemos. No solamente están los 70,000 amparos que dice la CENTE que va a meter, 70,000 amparos que va a meter, son 70,000 de ¿cuántos maestros? 1,400,000. Sino que, según me dicen los especialistas, esto no puede ser retroactivo. Entonces, esto que estamos escuchando, de que no se van a poder heredar las plazas y que se van a tener que construir, van a ser para las nuevas nada más. Entonces, que así era el acuerdo, así era el acuerdo también por la calidad educativa que se hizo en tiempos de Josefina Vázquez Mota. Claro, ahora hay un intento de ir más allá porque esto se va a poner no solamente en la ley, sino en la Constitución, que es la evaluación es obligatoria, pero no echemos campanas al vuelo y ojalá y estas organizaciones y nosotros sí sigamos luchando por esta parte educativa, porque creo que sí hay otras cosas que hacer, ¿sí? Más inmediatas que te pueden ir levantando, ¿no? He leído a algunos expertos en materia educativa que están viendo la iniciativa, digamos, con lupa, y que también tienen dudas respecto del papel del Instituto de Evaluación, es decir, se le va a dar mayor autonomía, incluso de la que se había planteado, todavía falta por ver cómo se nombran, digamos, a quienes, a los consejeros o comisionados o como se les vaya a llamar, y quién nombra al presidente, porque la intención de pronto es que fuera el Ejecutivo, en lugar de que ellos mismos lo puedan hacer, dándole mayor autonomía, sino también hasta dónde interviene el instituto en realmente determinar quién se va y se queda, es decir, no solamente, es decir, sino en aplicar propiamente los exámenes de evaluación de los maestros y aplicar, y qué sanciones tendrían, es decir, el que reprueba se va. 70% reprobó. Sí, bueno, por eso la cosa es, ¿qué repercusiones va a tener el hecho de que alguien, por ejemplo, repruebe? ¿No? Además de lo que decías de las plazas, porque si efectivamente va a ser así, que solamente es para las nuevas plazas, esto se va a tardar muchísimos años, ¿no? Creo que el propio chofer decía que como 20 años. Sí, bueno, pues entonces sí, es un proceso son medidas, largo, pero larguísimo, ¿no? Es decir, cuando se tendría que meter un poquito el acelerador, ya se sabe que esto no va a ir de un día para otro, pero si de plano lo planteas en esos términos, decir, bueno, pues dentro de 20 años, si no sucede algo en el camino que eche marcha atrás o que entorpezca este movimiento, este proceso, pues empezaremos a ver algunos de los, bueno, pues es muy lento esto. Y en todo caso, digo, también algunas de las críticas que he oído, creo que son pertinentes en términos generales, es, se le mete a la Constitución una cantidad de cosas que no tendrían que estar ahí. Lo de la comida chatarra, pues todo el mundo podríamos estar de acuerdo, decir, pues que no se le venda comida chatarra a los niños en las escuelas, pero meterlo en la Constitución, eso es decir, es esta idea que tenemos de que metes todo en la Constitución y en la ley ya de repente, pues no sé qué le dejas, ¿no? Le dejas la reglamentación más detallada, pero... Más que eso. Si uno extrapola lo que está pasando con la educación a los 95 temas, lo que vamos a ver es una batalla, una guerra de 95 guerras de trincheras, en lugar de grandes movimientos que lleven a una transformación espectacular. Vamos a ver cómo se inicia en todos los temas esas negociaciones para cada uno de los asuntos, porque me imaginaba, mientras los escuchaba, cómo reaccionarán las televisoras ahora que empiecen a hacer las reformas a las telecomunicaciones. ¿Qué capacidad tendrá Enrique Peña Nieto de convencer a sus amigos de Televisa y de TV Azteca de que deben aceptar y ceder parte de su poder? Si a Elba Ester le dedicó 4 horas el viernes 7 de diciembre, según nos dicen, estuvo reunido 4 horas con la maestra, ¿cuántas horas tendrá que reunirse con quienes controlan Televisa y TV Azteca?
podría seguir con Telmex, con Cementos Mexicanos, es decir, con todas las cabezas de sector fáctico, y ni qué decir de las posibles, no negociaciones formales, pero sí entendimientos informales con los carteles de la droga. Van a venirse 6 años movidos. Yo creo que en el tema educativo lo que ha hecho el presidente y la clase política en general es un hábil cambio de juego, así futbolísticamente. Mandaron el balón hacia la otra esquina y entonces vamos a estar entretenidos un tiempo y el asunto se va a ir desplazando con, digamos, cierta lentitud, pero se va a decir, oiga, ya tomamos las decisiones fundamentales en esa materia. Donde va a haber un apremio fundamental es en todo lo que tiene que ver con telecomunicaciones, lo decías tú, son decisiones que deben ser más o menos rápidas y se deben notar en poco tiempo, y los otros 2 temas de la agenda, ya hablábamos de la economía, la expectativa según todas las encuestas más alta de los ciudadanos del gobierno de Peña Nieto es que la gente va a ganar más dinero, que va a haber más trabajo. Han hablado de la creación de 1 millón de empleos. Ahí tiene efectivamente en cumplir esas promesas económicas un gran asunto. Y el otro es el que hablábamos hace un ratito, de seguridad pública. Por más tiempo que se dé, la gente en algún momento le dirá, oiga, ¿y dónde están los resultados? Sí, porque se ha vendido mucho que la educación es un detonante del crecimiento, pero lo es a muy largo plazo, como estamos diciendo, lo que va a surtir efecto. Pasa lo mismo que con los policías. ¿Qué hacemos cuando hay una tasa de reprobación de 70% de los maestros de primaria y secundaria? Los quitas, suponte que se pudiera, ¿sí? Los corres y le dices, se retira usted del magisterio, ¿y con quién suples a ese 70%? Que estaríamos hablando de 1 millón de trabajadores, pues no los tienes que capacitar, los tienes que crear. Entonces, pero eso pues será materia de algunos de los programas de primer plano futuros. Por lo pronto tenemos que interrumpir este bloque, regresamos. La semana pasada la Cámara Baja aprobó la Ley de Administración Pública Federal con los cambios que se propuso por parte del Ejecutivo, y lo que resultó más polémico fue el de si, bueno, habíamos discutido aquí en otras semanas el hecho de que la Secretaría de Seguridad Pública y sus funciones se irán a dar a Gobernación, que eso en sí mismo ya fue polémico. Algunos consideran que eso es un paso al autoritarismo, un regreso a lo que había antes, la policía política, ¿no?, al vincular la parte de seguridad con la parte política. Pero la oposición aceptó que se diera ese cambio y sin embargo dice que a los responsables tienen que pasar para ser ratificados por el Senado y que eventualmente vayan, digamos, a rendir cuentas o a comparecer ante el Senado. Y eso el PRI se opuso, incluso en el propio Senado hubo ahí alguna reyerta, etcétera. Pero a final de cuentas así pasó también en la Cámara Baja. Y el PRI lo que dice es, ok, que en principio está de acuerdo, es lo que ha dicho, que está de acuerdo incluso en que efectivamente los responsables de la seguridad sean ratificados en el Senado, pero que eso exige que haya un cambio constitucional, que no puede eso ir en la ley. De tal manera que ahora en la Cámara Baja, una cosa que me llamó la atención, por cierto, es que los priistas, junto con quienes votaron en contra de esa parte que fue PT y Movimiento Convergencia, sumaban más votos que el PAN y el PRD. Y sin embargo el PRI se abstuvo con sus aliados, es decir, el Verde, el PANAL, se abstuvieron, con lo cual dejó que pasara efectivamente esto. Lo que yo interpreto en términos de decir, ok, estamos de acuerdo con la medida, pero no la podemos aprobar porque tiene que irse a la Constitución. Si PAN y PRD no lo consideran así, pues simplemente nos abstenemos, pasa la medida y la llevamos a controversia constitucional y que sea la Suprema Corte la que decida si efectivamente esa exigencia tiene que ir a la Constitución o se queda en la ley. Esa es un poco la controversia. Desde mi punto de vista, José Antonio, para contestar a tu pregunta de por qué se abstuvieron, creo que al PRI lo que más le urgía es que pasaran la ley para poder ya juntar la Secretaría de Seguridad Pública, hacer los nombramientos pertinentes, quitar ya los encargados de despacho, etcétera. Y como vieron que la oposición no estaba cediendo, y creo que el PRI tiene razón, esto requiere una reforma constitucional porque la Constitución dice cuáles son los cargos que tienen que ser ratificados. Entonces, ante tal necesidad dijeron, bueno, pues ya nos abstenemos o nos salimos del salón del Pleno, lo que sea, que pase, ya pasa mi reforma, puedo empezar a echar a andar todo todo el sistema de operación de la administración pública y luego además controvierto constitucionalmente.
Ahora, lo que sí es como de locos es que el argumento, ahora medio han variado, el argumento era que no querían que se ratificara esos puestos. Pero yo recuerdo los priistas de entrada. Y yo lo entiendo, o sea, yo la verdad que no soy fan de que se ratifiquen los puestos, me parece que no trae grandes beneficios que se ratifiquen los puestos de gabinete. Pero lo que sí es sorprendente es que cuando se discutió la reforma del Estado, los propios priistas pedían que se ratificaran, no solamente eso, muchos cargos de la administración pública, entre ellos Hacienda, Relaciones Exteriores y Gobernación. Lo estaban pidiendo y Felipe Calderón y el PAN dijeron sobre mi cadáver. Y ahora que están en el gobierno, están invirtiendo los papeles. Por eso tienen tan bajo nivel de credibilidad. Cansan y cansan mucho, ¿eh? Sí, porque esos temas la gente te pregunta, oiga, ratifiquen, no ratifiquen, es que ahora yo estoy, ahora no. A ver, yo creo que hay tres cosas. La verdad es que sí, la gente lo que espera es que haya resultados de la administración pública. Yo creo que hay dos temas. Uno, si la ratificación del mando en materia de seguridad desemboca en que se convierta en una política de Estado y las oposiciones se hacen cargo de que efectivamente al ratificarlo asumen que hay un programa de trabajo y lo van a vigilar, yo creo que es el camino correcto. No siempre ocurre así, se ratifica al procurador y se deja al gobierno que muera efectivamente con su procurador o procuradora, que fue la última que tuvimos, le dice, tú la nombraste, es asunto tuyo. Por tanto, veo que tiene algún beneficio el principio de la ratificación si esto desembocara en un mayor compromiso en un tema tan delicado como la seguridad. Segundo elemento, yo creo que hay que seguir viendo con mucho detalle el desempeño general de esta Supersecretaría de Gobernación, simplemente por una cuestión práctica. El secretario de Gobernación no sé a qué hora se va a dar tiempo de atender a todas las clientelas externas que tiene, que son muchas. Un secretario de Gobernación tiene que atender a gobernadores, al legislativo, a un montón de personas. No sé qué parte de su agenda cumpla eso o absorba eso, además de atender a su jefe y coordinar al gabinete y después atender a todos sus subordinados. Va a tener que atender desde los asuntos de protección civil, inteligencia, por supuesto, migración, todos los temas que lleva Gobernación y despachar con el de seguridad que va a tener policía. No sabemos bien cómo va a estar el tema de la gendarmería, prisiones, prevención y además coordinar con sus compañeros la nueva política de seguridad, que es como mucho más preventiva, de tal manera que Osorio Chong se dividirá en 12,000 para que le dé tiempo de supervisar eso, porque, y simplemente lo anoto como una hipótesis, no digo que vaya a ocurrir eso, lo más peligroso que puede ocurrir en un régimen democrático es que los aparatos de seguridad adquieran autonomía respecto de sus superiores o respecto de los otros poderes. Ojo con ese tema porque son incentivos que no debemos efectivamente dejar que crezcan. Por esta razón que mencionaba Leonardo, me parece que en estos asuntos sí debe haber ratificación, porque no estamos hablando de cualquier cargo. Quien controla el uso de la fuerza, así como quien controla las finanzas, deben ser personajes probados en su eficiencia, honestidad, en fin, una serie de requisitos que habría que exigirles. Ahora, en este caso en particular, a lo mejor se chamaquearon a la oposición. Se queda uno con esta sensación, si es cierto como dices, María Amparo, que legalmente es inevitable que ganen la controversia. Que ganen la controversia, pero a lo que voy es a una reflexión más amplia, porque han bastado unas cuantas semanas para darnos cuenta que la verdadera lucha entre partidos y hasta en proyectos está en el Senado. No en la Cámara de Diputados. Pero ahí, por errores de cálculo, por lo que mencionaba en algún momento Leonardo en un bloque anterior, calcularon mal, exageraron sus victorias y en el Senado se quedaron cortos. Y ahí tienen un bloque de PAN, PRD, que les está haciendo la vida difícil. No imposible, pero sí difícil. Dado que van a estar 6 años los senadores, igual que Enrique Peña Nieto, creo que esa Cámara, la Cámara Alta, tenemos que observarla con enorme cuidado, porque los debates más interesantes, de más profundidad y más trascendentes se están dando ahí. Sí, efectivamente.
Ese es el punto, yo creo que parte de las conclusiones de esto que pasó en relación con esto, pero también con lo de la reforma laboral es eso, ¿no? Es ahí donde el PRI no tiene mayoría, ni siquiera con sus aliados, que es el Senado, es el que va a durar 6 años. Entonces, muchos están suponiendo, falta por ver desde luego, que en las elecciones intermedias la Cámara Baja tenga mucho más presencia del PRI, que el PRI le vaya mucho mejor, desde luego dependiendo del desempeño que tenga el gobierno en estos 3 años, ¿no? Porque lo que hemos visto desde el 97 es lo contrario, que más bien el partido en el gobierno pierde en las elecciones federales intermedias, pero suponiendo que ahorita le va bien a Peña por todo lo que se está viendo, que le sale más o menos bien lo que está planteando y que el PRI tiene una presencia mucho mayor. De todas maneras, el Senado va a seguir siendo ahí el freno, con lo cual, al mismo tiempo, se está confirmando que las condiciones políticas han cambiado tanto que la vieja hegemonía que muchos temen que se puede restaurar con Peña Nieto, con el regreso del PRI, pues ya el Senado está demostrando que eso no va a ocurrir por lo pronto en estos 6 años. En efecto, señalas bien, se va a quedar con el veto por parte de la oposición en el Senado, aun si tuviera la fortuna que tuvo Carlos Salinas de Gortari, que a través de desempeño, pues en el 91 recuperó la Cámara de Diputados y mucha lana, que es posible que la tengan también en este gobierno para repartir. Hay muchos más controles, pero puede ocurrir y se quedará con un Senado que es adverso. Hasta ahorita el Senado ha jugado más el papel de acuerdos. En el sexenio pasado fue donde vimos los mayores acuerdos para que pasaran reformas como la de derechos humanos, como la de seguridad y justicia, como la electoral, como la reforma del Estado, todas esas. Vamos a ver qué tipo de Senado. Hasta ahorita hemos visto un Senado que ha bloqueado 3 cosas importantes. Primero, la ley de la administración. Segundo, las ternas de la Suprema Corte de Justicia y tercero, la laboral. Entonces, vamos a ver, porque el pasado fue un buen Senado en ese sentido. Ahora, esto de la ratificación, yo te la compro, Leonardo, y te la compro a ti, que es un puesto muy importante, Sergio, y que hay que ver con lupa el perfil. Y a ti te compro que si esto lleva a una política de Estado, mi experiencia es que en ningún lugar ha llegado ni a una política de Estado, ni a poder observar con lupa. Y lo que vimos fue que hay que aprobar a los procuradores para que luego no quiera el Ejecutivo compartir la culpa. Que Calderón no comparta la culpa de su mal desempeño. Si ya me lo compraste, déjame decir algo. Es tan grave el asunto y se desgastó tanto el país en 6 años de partidización de los temas de seguridad pública que ojalá lo hagan. ¿Qué ganamos? ¿Tú crees que los 500 diputados y 128 senadores tienen un mejor juicio si nos han demostrado que lo único que hacen es repartirse las cuotas? Pero son los representantes de la nación. Son los representantes. Ojalá tengas razón, de la verdad. Próxima semana como es Navidad. Dices tú, hago votos. Muy bien, hagamos votos. Bueno, ya nos tenemos que ir, pero los esperamos para el lunes que viene, sin falta. Buenas noches.